El Papa Francisco ha vuelto a protagonizar una polémica al referirse a aquellos que, según su criterio, trabajan de manera responsable y consciente para rechazar a los inmigrantes en el mar Mediterráneo. Ya ha establecido que esto sería un pecado grave. Vamos a escuchar lo que ha dicho el Papa Francisco en su homilía de ayer. Il Mare Nostrum, luogo di comunicazione fra popoli e civiltà, è diventato il Mare Nostrum è diventato un cimitero. E la tragedia è che molti, la maggior parte di questi morti, potevano essere salvati. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. Il Signore è con i nostri migranti nel Mare Nostrum. Il Signore è con loro, non con quelli che li respingono. La declaración del Papa Francisco va en la línea de lo que hemos escuchado en los últimos años también por parte de su antecesor Benedicto XVI y un discurso no solamente por parte de la Iglesia Católica religioso, que puede ser más o menos trascendente para aquellos que siguen como feligreses una iglesia, sino que ha adquirido en las últimas décadas una dimensión ideológica y política que está llevando, lógicamente, como todos sabemos, a cierto problema migratorio. Pero hay un elemento muy fundamental del cual ha hablado el Papa Francisco, que creo que merece la pena estudiar y examinar, así como comentar. El Papa Francisco ha dicho que cometen un pecado grave aquellos que de manera responsable y consciente trabajan para rechazar la inmigración. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Miren, hay dos principios religiosos que están en el catolicismo desde las antiguas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es la piedad y la caridad, fundamentadas en el amor mutuo entre aquellos que se consideran hijos de Dios, igualmente hijos de Dios, y además cumplen con un principio teológico considerado una de las grandes virtudes del catolicismo, precisamente la caridad, la misericordia entre ellos en un cumplimiento de las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles cuando les dice amaos los unos a los otros. Esto fundamenta moralmente en Occidente y socialmente que cuando vemos a alguien sufrir o en una situación desventurada o desventajosa, nos salga naturalmente, porque es nuestra cultura, independientemente de que creamos o no, ayudarle, atenderle en un principio que podríamos entender casi como universal, ya que el confucianismo también lo establece como principio de buena vecindad, la buena fe, la ayuda mutua, que fundamenta incluso el mutualismo anarquista, etcétera, etcétera. Pero una cosa es ayudar, atender al que ves que llega a la puerta de tu casa o al que ves alrededor tuya que está sufriendo o pasándolo mal. Y otra cosa muy distinta es poner los medios económicos y logísticos para trasladar a un conjunto poblacional de un país en una situación concreta, con unos problemas concretos, aquí. Son dos cosas completamente diferentes. Porque históricamente, obviamente, se entiende perfectamente que la Iglesia redunde en ese principio de buena fe mutua, de amor prójimo, pero de lo que habla el Papa Francisco, a quien condena es a quien rechaza que se traiga a los inmigrantes en barcos, en aviones, de donde vengan, como vengan y en la cantidad que vengan. Este matiz es clave y es fundamental. Porque precisamente el fundamento político, ideológico y filosófico que encarna esta dirección política que estamos viendo en los últimos años y de la que habla ya ha tomado para sí el Papa Francisco no tiene nada que ver con la caridad ni con la piedad. Tiene que ver con la solidaridad. Y la solidaridad, damas y caballeros, para no hacer muy largo el vídeo, pueden ustedes investigarlo si quieren, hasta la Revolución Francesa era un principio jurídico, era una figura jurídica. El solidario es aquel que se obliga a responder con sus bienes, incluso en Grecia y Roma, con su propia vida,
junto con otro de una obligación frente a un tercero. Por ejemplo, hoy en día, cuando alguien avala a otro en una hipoteca de manera solidaria, yo responderé con mis bienes si el otro falla frente a un tercero en un asunto. A partir de la Revolución Francesa, en la que en un artículo, digamos, poético de un gran escritor de entonces, un periodista, Camille Desmoulins, se introduce a los principios de la Revolución, que eran generalmente libertad e igualdad, el término fraternidad, como la unión de todos los franceses en una causa nacional común. Esto le gustó a Robespierre y para fundamentar la defensa de la revolución en el terror y en la guillotina, introdujo el lema que conocemos hoy: liberté, égalité et fraternité, fraternidad, como la obligación, el deber fraterno de los nacionales de actuar en una causa común, que en este caso era la revolución, y aquel que se desviaba de esa fraternidad, guillotina. Este término evolucionó después de Napoleón, cuando se restauró la monarquía en la figura de Luis XVIII, que era bastante impopular en la época, en el término solidaridad. La fraternidad se convirtió en solidaridad para la popularidad de la monarquía y también por parte de algunos liberales que en aquella época quisieron darle un tinte más individualista. Pero, repito, hasta entonces la solidaridad era la figura mediante la cual uno voluntariamente, que esta es la clave, voluntariamente se obligaba frente a otro respondiendo en un asunto con sus bienes. A partir de después de la Revolución Francesa, para la popularidad y la calma de los movimientos sociales, la solidaridad se convirtió en un eslogan ideológico y en un eslogan político, como el deber colectivo de asistencia mutua, la obligación colectiva de asistencia mutua, que no es exactamente lo mismo que la caridad o la piedad o la misericordia, que son aspectos morales. No, hablamos ya de conceptos ideológicos políticos, es decir, tiene que haber un tercero que obligue a todos a ser solidarios, que esta es la clave. Bien, la evolución de esto ha llegado hasta nuestros días, en el cual el régimen ideológico imperante desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en Europa, que es la socialdemocracia, ha asimilado que esa solidaridad debe ser extendida al concepto universal del ser humano. Hay tres conceptos genéricos del ser humano, que es la individualidad, yo como individuo, que luego viene la colectividad, que podría fundamentar la nación, la comunidad donde uno vive, en la que por costumbre, por lengua, por circunstancias concretas del territorio se da una comunidad que fragua en una nación cuya personalidad jurídica es el Estado, y después la concepción como individuo, como perteneciente a una especie, a un colectivo más abstracto y más genérico que es el mundial, los seres humanos. Pues bien, vivimos en el momento, damas y caballeros, en el que la socialdemocracia, bajo un paradigma filosófico de que existe ese principio ideológico de solidaridad, pero en una aplicación universal, globalista, global, entre todos los seres humanos, está llegando a la locura de justificar que se tiene que traer a gente a Europa por encima de la atención de aquellos que aquí están pasándolo mal, o de la situación de precariedad o de desventura de nuestros propios conciudadanos, de los miembros de nuestra comunidad, con el fin de procurar una especie, una tendencia de igualdad material universal en todo el globo. Algo totalmente demente, loco, pero que está fundamentado en el interés de ciertas corporaciones económicas de intentar hacer débiles a las naciones para entonces aprovecharse de un mercado más global y más desregulado, donde el peso de esas comunidades sea mucho menor. Esa es la situación, damas y caballeros. Y yo al respecto solamente les voy a poner sobre la mesa un punto de vista que tomo de un grandísimo trascendentalista, que fue el que tradujo en Estados Unidos a Kant, que fue Ralph Waldo Emerson. Damas y caballeros, en aquella época, precisamente la clase aburguesada, adinerada de Estados Unidos realizaba donaciones para la situación tan complicada que estaba viviendo Abisinia. Y Emerson decía: me parece una de las mayores hipocresías incomprensibles que haya gente capaz de dar recursos para los abisinos, para la situación de Abisinia, cuando tienen el hambre en la puerta. Pues esa es precisamente la situación, damas y caballeros, que yo considero que estamos llegando a puntos de locura, y entiendo totalmente la crítica al Papa Francisco.
porque esto no tiene nada que ver con un deber moral de ayuda a aquel que ves que en la puerta de tu casa o a tu alrededor lo está pasando mal. Esto tiene que ver con aceptar que se traiga a tu comunidad, a tu tierra, a miles, millones de personas de otro sitio bajo el pretexto de que allí lo están pasando mal. Muy bien, si allí lo están pasando mal, habrá que poner solución o ayudar los estados a aquellos estados. Pero ¿qué sucede? Que como son en su mayoría antiguas colonias o han sido bombardeados hasta la edad de piedra o sumidos en régimen de total y absoluto descontrol, como pasó por ejemplo en Libia con la ocurrencia de la primavera árabe de Hillary Clinton, etcétera, etcétera, pues entonces tenemos la obligación de atenderles. Y la Iglesia, por lo tanto, ¿por qué no tiene la obligación, en esta obligación solidaria y moral que dice el Papa Francisco, de vender todos sus bienes y destinar las 80.000 toneladas de oro que se calcula que tienen en sus arcas para ayudar a esos países? Pues damas y caballeros, precisamente porque ese principio de conservar lo propio para proteger en primer término a aquellos de tu alrededor solo vale para ellos, no para nosotros. Pues no, damas y caballeros. Con esto dejo algo bastante claro. Por supuesto que hay que ser caritativo, piadoso y misericordioso. En primer término, con aquellos que tienes a tu alrededor. Pero repito, eso no tiene nada que ver con destinar ingentes recursos de manera consciente y de manera responsable, como dice el Papa Francisco, con la finalidad de traer a personas y, en términos globales, perjudicar todavía más la situación aquí, incluso para ellos mismos. Eso sí que es un pecado, porque va en contra precisamente del principio moral religioso de la cristiandad de amaros unos a los otros. Pues en primer término, esto implica actuar de buena fe y procurar el bien entre los tuyos. Y esto se hace con la finalidad del enriquecimiento de unos pocos, no del bien colectivo y de todos. Así que creo que precisamente, yo sabéis que soy ateo, pero que el pecado o incluso el delito es para aquellas personas que destinan ingentes cantidades de recursos para atraer aquí a personas a mal vivir, para sostener estructuras políticas como los estados europeos fallidos que viven de la deuda y que buscan la mano de obra esclava para sostener esa arquitectura fallida y que además sirve a intereses de grandes corporaciones mercantiles y de grupos de inversión que son muchas veces los que financian a las ONGs y los barcos que traen a aquellos que muchas veces se ahogan en el mar. La hipocresía, la cara dura, la sinvergonzonería, la falta de principios morales que hay en Occidente llega incluso, en principio, al más alto representante de la Iglesia Católica, el Papa. Necesitamos recuperar precisamente ciertos principios morales que sí están basados en una tradición cristiana, pero que no tienen nada que ver con lo que se nos pretende imponer por la fuerza y que está desangrando y destruyendo a las naciones europeas. Hay que recuperar precisamente esos fundamentos que en primer término tienen que buscar el bien para todos. Hay que huir en primer término para construir ese centro moral en Europa de la hipocresía, de la falsedad y sobre todo de los intereses de algunos que viven muy bien y que son los que más entonces debieran callar. Nada más, espero que les haya parecido interesante el vídeo. Un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva.